Muy buenas noches para todos, un saludo muy cordial a todos nuestros televidentes, gracias por estar con nosotros de lunes a viernes en su caso en casa, programa de servicio para todos en el ámbito jurídico con invitados que nos ayudan a dirimir distintas inquietudes, gracias a todos los televidentes que en la calle nos preguntan sobre distintos temas, que nos felicitan por el programa es posible gracias a la teleaudiencia y al buen recibo en sus hogares, muchas gracias a todos. Soy Juan Carlos Hurtado Ochoa, periodista y abogado. Desde el año 2007-2008, yo recuerdo cuando el representante a la Cámara, Carlos Arturo Piedrahíta Cárdenas, del Partido Liberal en su época, y hacía parte de la Comisión Primera de Asuntos Constitucionales, empezó a hablar sobre la pensión familiar en el Congreso de la República. Y él decía que había personas en Colombia que no tenían la densidad de semanas suficientes para lograr una pensión, pero que qué bueno sería que entre cónyuges, compañeros permanentes o esposos, pues lograran, uniendo esas semanas cotizadas, una pensión así fuere familiar. Y él empezó con ese tema y más adelante pues el proyecto logra su aprobación, pero con unos requisitos algo complejos. Por eso hemos invitado hoy al doctor Jaime Humberto Salazar, quien habitualmente está los lunes y los miércoles cuando hay puente, cuando hay días festivos. Y el doctor Jaime Humberto Salazar Botero es abogado especialista en Derecho Laboral, máster en Dirección y Gestión de Planes y Fondos de Pensiones de la Universidad de Alcalá, España, y nos va a ayudar para que hablemos un poco sobre la pensión familiar, porque aunque fue un logro, como lo dijimos anteriormente, pues también hay unos requisitos que es muy importante que los televidentes los tengan en cuenta para saber si pueden ser candidatos o no para acceder a la pensión familiar. Vamos a hablar hoy los requisitos para el régimen de prima media, porque seguramente hay inquietudes sobre qué pasa quienes están haciendo aporte a los fondos privados, pero el doctor Jaime Humberto nos ha pedido que nos enfoquemos hoy en régimen de prima media porque el tema es muy denso y así poder aclarar varias inquietudes. Doctor Jaime Humberto, buenas noches. Buenas noches a todos los televidentes, Juan. Efectivamente, la pensión familiar yo pienso que es más un espejismo. Yo creo que a hoy en Colombia no se han reconocido 50 pensiones familiares. Ese es el problema. Los requisitos son demasiado exigentes, con unas divergencias entre uno y otro régimen que uno no entiende, pero que ahí están. Por ejemplo, a los que están en régimen de prima media les exigen, están en los estratos 1 o 2 del CISBEN, disposición que ya pasó examen constitucional y que entonces está fijo para exigencia como requisitos. En el régimen de ahorro individual esta exigencia no opera. Está ahí ya un desequilibrio. Hay un trato desigual ahí que uno no entiende, pero bueno, la Corte fue la que dijo finalmente que sí. Y así está. Requisitos generales son estos, Juan. Cuando hablamos de régimen de prima media, muy importante, las personas que hacen aporte a Colpensiones. Claro. Filosofía de la norma. Juntar los esfuerzos de dos personas, cónyuges o compañeros permanentes, porque solamente aplica entre ellos, para que unidos los dos esfuerzos, por lo menos, obtengan una pensión, ya que ellos de manera individual no la logran obtener. En el régimen de ahorro individual no completan capital y en el régimen de prima media no completan semanas. Primera situación, no aplica régimen de transición. Y esto nos pone en el terreno de que entre ambos cónyuges o compañeros tienen que tener cotizadas al menos 1.300 semanas, porque no aplica régimen de transición y edades 57 y 62. Es una inquietud que llega todos los días a la oficina de gente que cree que cumple con los requisitos porque estaban inmersos en el régimen de transición. Pero viene el problemita, que es cuántas semanas tenían que tener cotizadas antes de los 45 años. Claro que sí. Ayúdenos con eso también, doctor Jaime. Entonces usted coge 1.300 semanas y le saca el 25%. Eso da 325 semanas que tiene que tener cotizados ambos cónyuges o compañeros antes de los 45 años de edad. Y aquí fue donde llegó Troya, porque claro, la mayoría de la gente, el 90%, no cumple con ese requisito. Tener cotizadas semanas de ahí para atrás. ¿Pero las 325 son entre ambos o cada uno 325? Individuales. Ah, no, es que son complejo. individuales. Tanto uno tiene, el varón tiene que tener 325 antes de los 45 y la mujer también. Entonces, claro, en el varón, Juan, uno avisora en las historias laborales que se cumple más fácil pues por un tema de mercado laboral. Los hombres han tenido mucho más acceso al mercado laboral que las mujeres en Colombia. Claro. El escollo grande está con las mujeres. Sí, señor. Tienen que estar máximo en el estrato 2 del CISBEN. Aquí hay una cosa bien importante. Hay gente que tiene unos puntajes en CISBEN muy altos, pero que está estratificada en el certificado en el 2, porque usted sabe que eso lo manejan es por puntajes. Sí, señor. Entonces una persona que supera determinado puntaje pasa de un nivel al otro.
por más que en el puntaje diga 60, si a usted lo tienen estratificado en el 2, que creo que no supera el 23 puntos, su estrato es el 2. Porque es otro dilema que hemos tenido mucho con Colpensiones, pero es que vean, ¿no? Es que este señor sí está en el 2, pero mire los puntos, no señor. Si esto es lo que dice la certificación del CISBEN, a esa nos debemos atener. Recuerden que en Colombia opera un principio que llama el principio de la confianza legítima, claro, que es que toda esta información que los entes gubernamentales vierten en sus decisiones son como decisiones firmes para el ciudadano, es lo que el ciudadano tiene o de lo que el ciudadano echa mano para reclamar sus prestaciones y por eso tiene que estar firme. ¿Cuál sería la dificultad en que estén, si usted dice que nivel 1, 2 y 3 están para esa pensión familiar? ¿Por qué el del 2 nomás? Ah, 1 y 2. ¿Y por qué el del 2 tendría algún inconveniente con el puntaje? Muchos, porque hay muchos que estando en 2 tienen puntaje de 3. Ah, ya le entendí. Entonces tienen puntaje de 60, pero están clasificados en 2. Entonces Colpensiones dice, no, yo se la niego porque si bien este señor está en el 2, fíjese que tiene 60 puntos y 60 puntos son de nivel 3. Luego estaría por fuera de la pensión. ¿Pero se puede dar la pelea jurídica ahí? Sí, claro, por supuesto que sí. Listo, doctor Jaime Con Humberto. todos los principios. Tenemos otro requisito, es el de que hayan convivido por lo menos los últimos 5 años. Claro. Recuerde que hay una causal ahí como de división de esa pensión familiar y es cuando los cónyuges o los compañeros se separan. Entonces, les exige que al momento de reclamar la respectiva prestación estén juntos y lleven viviendo por lo menos 5 años. Básicamente estos son los requisitos que se exigen, Juan, para la pensión familiar en el régimen de prima media. Vamos con Roberto Baida desde El Poblado. Buenas noches y gracias por estar con nosotros en su caso en casa. Buenas noches. Buenas noches para el doctor. Una preguntita. Sí, señor. ¿Quién pueda? ¿Aló? Sí, lo estamos escuchando. Sí, doctor, una pregunta. Una persona, ¿ya puedo? Una persona que empezó a gozar de la pensión en junio de este año, ¿en diciembre le pagan 2 mesadas o una? ¿O tiene que esperar un año? No, en diciembre le pagan 2. Recuerde que esta mesada no se la pagan proporcional por el tiempo en que haya disfrutado de la pensión, sino a fecha de corte. Si la persona se pensiona en mayo y tiene derecho a la 14, en junio le pagan la mesada adicional. Si la persona se pensiona en noviembre, teniendo en cuenta, no olvidemos que las entidades Colpensiones paga pensiones o paga las mesadas por mes vencido. O sea que noviembre lo pagan en diciembre. Si la persona adquiere el estatus en noviembre y la mesada adicional se paga en diciembre, a este año le tienen que pagar esa mesada 13. Entonces, la persona de la que usted me habla va a tener derecho en diciembre a que le paguen las 2 mesadas. Doña Marta, de Don Matías, buenas noches. Muy buenas noches. Buenas, gracias por llamarnos. ¿Y cuál es su inquietud para el doctor Jaime Humberto Salazar? La inquietud mía es que yo quiero saber. Muy buenas noches. Bájale un poquito al televisor para que nos pueda escuchar mejor. Bueno. Todo, por favor. Bueno, la inquietud mía es, yo he estado viendo el programa y me ha interesado. Y quiero saber, la pensión mía está en el régimen privado, o sea, de porvenir. Yo cumplí 57 años. Entonces no sé si alcance a pensionarme con esa ¿cómo se dice? ¿Con la edad? ¿Cuántos? No, la edad pues, pero con esa pensión, porque a mí me dicen que esos fondos privados, pues uno no alcanza a pensionarse. Bueno, ¿cuántas semanas tiene? Exacto. Yo en junio tenía, pues que averigüe, tenía 96 semanas. Y entonces no sé de allá acá cuánta, pues ha estado, yo he trabajado seguido. Entonces quisiera saber, pues la inquietud es para yo saber si trabajando más, pues alcanza a pensionar. Yo metiendo aquí un poquito la cucharada, doctor Jaime. Si ella está preguntando por la pensión familiar, no sé usted qué recomienda, pues en teoría sería mejor, como en el fondo privado es con 1.150 semanas, cotizar las 100 semanas que le faltan, o antes de hacer de pronto el ensayo o el ejercicio con el compañero o el esposo. Sí, lo que pasa, Juan, es que en pensión familiar también aplica la figura de garantía de pensión mínima, pero yo veo que ya está muy cerca de obtener solita la pensión por garantía de pensión mínima. Mi sugerencia es termine de cotizar hasta llegar a las 1.150. Cuando llegue a las 1.150, reclámele a su administradora de pensiones esa pensión. Y si el esposo tiene aportes por aparte y ya tiene la edad, reclame por él la devolución de saldo si está en el régimen de ahorro individual o la indemnización sustitutiva de pensión de vejez si es que está en el régimen de prima media. Ahora, en el caso de la señora ya no sería pues, la pensión a los 57, pero 2 añitos más, a los 59, podría ser la opción. Y lo que dice el doctor Jaime Humberto,
buscar con el esposo, si no tiene para la pensión, pues buscar la indemnización sustitutiva o la devolución de saldo si está también en fondo privado. Don Enrique, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, gracias. ¿Cuál es su inquietud? Vean la siguiente, hablando de las personas que les faltan menos de 3 años para pensionarse, entiendo que están en una protección. Sí, señor. Pero la pregunta concreta es la siguiente, si la persona está en un cargo en el sector público, ¿sí? Y hay concurso por la Comisión Nacional del Servicio Civil, la persona concursa y no gana el concurso, jurídicamente, ¿cómo queda esta persona sabiendo que le faltan menos de 3 años para la pensión y él está en provisionalidad indefinida? Ya lo definió la Corte Constitucional en reciente decisión. Si se trata de servidores públicos que pierden el concurso, para afuera, no hay nada que hacer. O inclusive los de provisionalidad, Juan, dijo la Corte Constitucional, porque allí hay que darle prelación al concurso frente a esa protección laboral reforzada que tendría ahí no aplica el prepensionado. O sea que quien en el caso, porque me interesa mucho la pregunta del televidente en el sentido de, si usted ya está en un concurso, pues usted sabe que corre el riesgo de no tener esa protección laboral en caso de que pierda. Por supuesto. Algo así. Y en el tema de la provisionalidad, ¿qué es? Es que el tema es que si ahora en el concurso y yo estoy como provisional y este gana el concurso y viene a mi puesto, yo tengo que salir, porque los puestos en el Estado son reglados. Entonces, ahí es, si yo estoy en provisionalidad, para afuera, porque el puesto hay que dárselo al que ganó el concurso. Es decir, en esos eventos, cuando hay concurso público de méritos, no opera la protección laboral reforzada. Lo dijo la Corte en una sentencia de hace 20 días, un mes tal vez. Muy cercano. Bueno, una interesante discusión para un tema más adelante, doctor Jaime Humberto. Sigamos hablando de la pensión familiar. Entonces, ya usted decía, antes de los 45 años, hombre y mujer deben tener mínimo 360 semanas para... 325. 325. Sí. Para primer requisito, deben pues entre los dos tener las 1.300 semanas, 57 la mujer, 62 el hombre. El tema del Sisbén que usted decía ahí, el que está en el nivel 2 tiene una dificultad cuando tiene puntaje de 3, pero está en el 2, pero jurídicamente ustedes pueden llevar las demandas. Sí. ¿Qué otros aspectos? Porque uno esperaría que hubiere mucha gente aprovechando la figura, pero no ha sido posible, como usted lo decía al inicio del programa. No, Juan, no hay como muy poco, y lo que se ha sabido por medios de comunicación es que se han reconocido muy poquísimas pensiones en el país, demasiado pocas, y ni siquiera en garantía de pensión mínima, porque ahí también opera la figura, porque si la gente está cercana a pensionarse y le faltan de 100 semanas, ¿para qué se va a traer las del cónyuge? Si el cónyuge puede tener derecho a una indemnización sustitutiva o a una devolución de saldos, y la que está cotizando pues termina de completar sus semanitas para acceder a la pensión en estas condiciones. Entonces, en la mayoría de los casos que es así, la recomendación que uno le da a la gente es que termine de cotizar lo que le falta, acceda a la figura de garantía de pensión mínima y por el otro lado pidan la devolución de esos aportes. Don Gabriel desde Copacabana, buenas noches. Buenas noches. Don Gabriel, ¿cuál es su inquietud? Para averiguar una cosita, por ejemplo, yo en 4 años me pensioné. Entonces quisiera saber que, por ejemplo, me pensionaba con 1.000 semanas, pero yo tenía 1.872 semanas. ¿Eso se pierde o qué? Bueno, hay un sistema que es solidario, que el doctor Jaime Humberto Salazar nos va a explicar que ayuda para el tema también de la tasa de reemplazo, cuando hay más semanas. Asumo que el señor se pensionó por régimen de transición. Deben haberle reconocido el 90% del promedio de los últimos 10 años o del de toda la vida laboral. Esas semanas, digamos que no se pierden, van al Fondo Común de Colpensiones, que es de donde se pagan todas las pensiones, inclusive el Fondo Común agotado hace muchos años, Juan. Todas las pensiones de Colpensiones ya se pagan con cargo al presupuesto general de la Nación, porque no hay dinero en las arcas de Colpensiones. Y por eso los procesos tienen consulta, porque finalmente el Estado es garante de esas pensiones en caso de que haya insolvencia de parte de Colpensiones. Acérquese por la oficina con su historia laboral, ojalá la tipo CAN, y con la resolución nosotros le dejamos un estudio a ver si tiene derecho a una reliquidación de la pensión. Doctor Jaime, muchas personas preguntan sobre eso. No, es que yo perdí, si coticé más de 1.300 o más de 1.000, yo imagino que el señor fue de transición también. ¿Se perdieron? No, porque también ayuda para mejorar la tasa de reemplazo. Claro, por Entonces, no es lo mismo uno con un 60 de tasa de reemplazo que con un 79, o en el caso él pudo ser hasta el 90 porque era de transición. Entonces, no es que se pierda pues como tal la semana, sino que también ayudan a esa tasa de reemplazo. Los de transición, ya no se ve tanto. Con más de 1.250. El resto de semanas sobran, pues eso Sí, resbalan. no. Eso pueden servir para hacer unos ejercicios distintos, por ejemplo, de promediar toda la vida, Ahí sí. o de correr
cuándo es el tiempo que le faltare correrlo un poquito. Eso da para uno jugar con eso y buscar reliquidaciones. Y los que no son de transición, con 1.800 el 80% y pare de contar que el resto de ahí, si tiene 2.000, esas 200 restantes no le sirven para nada, excepto lo que le digo, para correr periodos, Claro. para ubicarlo un poquito más atrás, fecha de causación, etcétera, y eso puede dar lugar a algunas reliquidaciones. Pero como tal, como que le devuelvan semanas, eso no existe en el régimen de prima media. Doctor Jaime Humberto, como el tema de la pensión familiar, como lo hemos podido analizar, tiene muchos pecados, eso hay que decirlo, porque los requisitos son complejos, pero vaya, aplíquelo para que la logren, es muy difícil. ¿Podría de pronto haber alguna otra iniciativa en el Congreso de la República para modificar esa ley, para ayudar para que esos requisitos no sean tan rigurosos, o ya definitivamente es muy poco lo que se podría hacer en la entidad? Mucho por hacer. Ya él le sugirió a 2 amigos congresistas que presenten un proyecto de modificación a la ley 1580 para que se rebaje sobre todo el tema de las semanas a los 45 años, Juan, que es donde está el mayor escollo para que la gente acceda a la pensión. No sé si la iniciativa se ha presentado, asumo que no, porque este ha sido un año muy fogueado legislativamente con todo el tema de la paz y todo eso, pero seguramente después de las elecciones presidenciales del año entrante, este tema y la posible reforma pensional van a ser tema de actualidad. Vamos a una pausa y ya regresamos. Aspectos importantes para destacar sobre la pensión compartida, como lo llaman muchos. La pensión familiar es aquella que se le reconoce a los cónyuges o compañeros permanentes que individualmente no alcanzan a cumplir los requisitos para obtener una pensión ordinaria de vejez, pero que luego de sumar los aportes o cotizaciones de ambos, sí logran acreditar los requisitos de la ley o sí logran los requisitos de la ley para pensionarse. La pensión familiar está consagrada tanto en beneficio de los afiliados al régimen de prima media administrado por Colpensiones, como de los afiliados al régimen de ahorro individual manejado por los fondos privados. La pensión familiar es una sola en beneficio de ambos, es decir, el sistema no le reconocerá una pensión propia a cada uno de los cónyuges o compañeros permanentes. Vamos con don Raúl, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas. ¿Cuál es su inquietud? Buenas noches, habla Luz, Doña de Luz. acá del Poblado, trabajo como Perfecto. empleado doméstica. Tengo 3 preguntas para el doctor Jaime, si es tan amable. Bien pueda. Primero, tengo 200 semanas cotizadas, trabajo como empleado doméstica, si tengo 46 años, ¿será que alcanzo una pensión? Bueno. Segunda, mi esposo le faltan 4 años para terminar su tiempo cotizado. Él piensa independizarse, ¿será que esto le perjudica a él el día de mañana de pronto pues para su pensión? Y la tercera pregunta es, en caso de una separación entre mi esposo y yo, ¿en qué me puede afectar? Muchas gracias a nuestra televidente, doña Luz. 3 inquietudes ahí bien organizaditas, doctor Jaime Humberto. Está lejitos de pensionarse, doña Luz. Recuerde que hasta hoy el requisito es 1.300 semanas. Si tiene 200, le faltan 1.100, que son 22 años. Está bastante lejos, pero bueno, eso es un camino que se va transitando lentamente. Recuerde que en el tránsito hacia la vejez pueden ocurrir muchas cosas, un accidente, una enfermedad, etcétera, y ahí hay derecho a una pensión por invalidez. Su esposo ya tiene las semanas cotizadas y se quiere retirar, pues se puede retirar tranquilamente y reclamará la pensión cuando cumpla la edad. Pero no olvidemos que hay reforma pensional y todo el planteamiento de Asofondos es que se va a aumentar edad y muy probablemente semanas cotizadas. Entonces, recomendación, si está muy al tope de las 1.300, es mejor que siga cotizando otro poquito para que quede Holgadito. holgado Que con quede eso. holgado. Bueno, recordemos que la línea de WhatsApp es del doctor Jaime Humberto Salazar para los televidentes que a veces nos dicen no nos da el tiempo, muy cortico el programa. La línea de WhatsApp es 304-218-8191, repito, 304-218-8191, le pueden escribir sus mensajes y él los responderá. Doctor Jaime Humberto Salazar, una vez conseguida entonces la pensión familiar, ¿qué ocurre si los compañeros o los cónyuges se separan? ¿Qué pasa con esa pensión? Se divide la pensión en partes iguales y si uno de los dos llega a fallecer, ese derecho acrece al del otro. Hay una novedad también muy importante en eso de una decisión de la Corte Constitucional, Juan, que siquiera me acordé, que era que estaba restringida la sustitución pensional a los cónyuges. Y la Corte Constitucional dijo, no señor, es una sustitución normal. Ahí entran absolutamente todos los beneficiarios que pueda tener una pensión de sobreviviente. Es decir, los hijos, los hermanos inválidos que dependan económicamente del asegurado y los padres que también dependan económicamente del asegurado. Es decir, ingresan como beneficiarios en el caso de que fallezcan estos cónyuges o estos beneficiarios de la pensión familiar,
ingresan los beneficiarios normales. ¿Y por qué, doctor Jaime Humberto, y me corrige, la Corte volvió a pronunciarse sobre ese tema, si supuestamente tanto hombre como mujer tendrían derecho a esa sustitución? ¿Hubo alguna situación en particular que hizo que se revisara nuevamente el tema? No, supóngase que mueran los dos. Entonces ahí moría la pensión familiar. Ah, ya. Si mueren los dos y tienen hijos, los hijos entran a sustituir a la pensión de los padres. Si mueren los dos y tenía padre o hermanos inválidos, esos entran como beneficiarios. Es decir, quedaron exactamente los mismos beneficiarios que tienen una pensión de sobrevivientes. Vamos con más televidentes. Doña Marleni de Itagüí, buenas noches. Bueno, se cayó la llamada de doña Marleni. ¿Qué otros datos? Aquí ya hemos repasado prácticamente todo, doctor Jaime Humberto Salazar, sobre los requisitos, sobre qué pasa si hay un divorcio, si se separan quienes tienen ya esa pensión, ya usted lo explicó. ¿Qué pasa si alguno de los dos fallece? Ya usted habló sobre la sustitución pensional. ¿Qué otro aspecto nos falta para abordar? No, yo creo que ahí está resumido todo, Juan, sobre este tema tan espinoso y tan dificultoso para obtener. ¿En su oficina ha llegado de pronto casos en el sentido de eso que usted mencionaba, que estoy en el nivel 2 del Sisbén, pero aparezco con puntaje del 3, o muy escasos todavía esos casos de...? Muchos, son muchos. Y la primera pensión familiar que se reconoció en la ciudad de Medellín fue de nuestra oficina, que reconoció Colpensiones. Colpensiones, o sea, régimen de prima media. Casos de esos del Sisbén todos los días porque hay un problema muy grande con las bases de datos. Sistema de información. Sí, claro, que a la gente la estratifican en un nivel y le fijan unos puntajes superiores, Juan. Eso del Sisbén es una cosa tremendamente injusta. Para que una persona clasifique al nivel 1, tiene que estar prácticamente en la indigencia. Tiene que tener letrina. Usted sabe lo que una letrina, claro, que eso ya no se ve. Eso, pues, eso ya no. Eso son en lugares muy alejados. Tiene que tener el piso de tierra. Si usted tiene el piso ya pavimentadito, con un esmaltado o con un pisito, ya salió. Si tiene nevera, salió. Si tiene televisor plasma, salió. Eso es una cosa tremendamente injusta porque entonces, es decir, los niveles para estar en el Sisbén son prácticamente de gente que está en la miseria. Pero eso se debió, doctor Jaime Humberto, porque algunas personas que no tienen que estar haciendo nada en el sistema, pues para estar en régimen subsidiado, teniendo las capacidades de estar en régimen contributivo, entonces estaban ahí o están todavía y están tratando de depurar, pero se vuelve un problema ya que se va al otro extremo. Quienes realmente necesitan no pueden absolutamente pues, tener algunos derechos para los cuales fue creado el régimen subsidiado, por ejemplo. El que entra a ese sistema sin tener derecho le está quitando la posibilidad a una persona que verdaderamente sí lo necesita de acceder no solo a los aportes para pensión, sino al subsidio del Estado y a una cantidad de beneficios. Finalmente, doctor Jaime Humberto Salazar, ¿por qué usted está, yo lo siento muy preocupado con el tema de una posible reforma pensional que incluiría posiblemente, mucha atención, el aumento en las edades? Agresivísima porque dicen que los fondos de pensiones van a financiar las campañas presidenciales. Entonces usted verá qué podrá pensar un candidato presidencial a los que esto le financian la campaña. Va a ser una reforma súper agresiva y eso es lo que se ve, Juan, en los congresos, en los paneles y en todo lo que tiene que ver con la discusión de una posible reforma pensional y la justificación que es lo que viene dando a Sofón. Muchas gracias al doctor Jaime Humberto Salazar por estar con nosotros los lunes y algunos miércoles y a nuestros televidentes por estarnos viendo de lunes a viernes. Estuvo con ustedes también Juan Carlos Hurtado Ochoa. Una feliz noche, Dios los bendiga.